Su nombre era Joe Delaney y fue durante un breve periodo de tiempo el mejor corredor que tenía la Conferencia Americana de Fútbol Americano, y era un jugador de los Kansas City Chiefs. En 1981 fue nombrado el novato del año de la AFC, y durante sus 2 temporadas con los Chiefs, Joe Delaney logró establecer 4 récords importantes de la franquicia que permanecerían intactos durante más de 20 años, demostrando su talento excepcional en el campo. Pero un día de junio lo entregó todo. Joe estaba en su ciudad natal de Monroe, Luisiana, sentado bajo la fresca sombra de un árbol cuando escuchó la voz de 3 niños pidiendo ayuda. 3 chicos entraron en aguas poco profundas, de 1 metro con 20 centímetros, y sin previo aviso, el fondo del lago pasó a una profundidad de 6 metros, quedando sumergidos. Y ninguno de los chicos sabía nadar. Al ver lo que pasaba, Joe corrió hacia el agua para intentar salvarlos. El único problema era que Joe tampoco sabía nadar. ¿Por qué no pidió a otra persona que ayudara a esos 3 niños? Es decir, había cientos de personas en el parque y ni una sola persona más se puso en acción. Nadie. Ni su esposa ni su madre habían visto a Joe siquiera chapotear antes. De hecho, 1 año y medio antes, cuando Joe fue al Pro Bowl en Hawái como corredor titular de la AFC y novato del año, nunca puso ni un dedo del pie en el océano o en la piscina. Joe, sin pensar en su propia seguridad, corrió para salvar a esos chicos. El único chico rescatado contó que sintió sus pulmones llenarse de agua mientras se hundía en el frío fondo, cuando de repente una enorme mano lo agarró y lo sacó del agua profunda hacia la parte poco profunda. Joe luego se dio la vuelta e intentó sumergirse para salvar a los otros 2 chicos, pero ninguno de ellos volvió a salir del agua. ¿Por qué Joe Delaney saltó al agua ese día? No podía quedarse quieto y ver cómo esos niños se ahogaban, así que se lanzó e intentó hacer todo lo posible. Vivimos en un mundo donde la gente se ahoga en su pecado, y si nadie intenta rescatarlos, pasarán la eternidad separados de Jesús en un terrible lugar llamado infierno. Bueno, ahora que eres un seguidor de Jesús, probablemente quieras hablar con tu familia y amigos sobre lo que Jesús ha hecho en tu vida, porque quieres que ellos tengan lo que tú tienes con Jesús. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo iniciamos conversaciones espirituales y compartimos la diferencia que Jesús ha hecho en nuestras vidas? Bueno, iniciar conversaciones espirituales es más fácil de lo que muchos piensan. De hecho, estás a solo una pregunta de distancia de hablar con tu amigo y familiar sobre cosas eternas. Aquí hay algunas preguntas que yo uso para iniciar conversaciones espirituales. Aquí hay una gran pregunta. ¿Alguna vez piensas que debe haber algo más en la vida que esto? ¿O qué tal esta pregunta? ¿Cuál crees que es tu propósito en la vida? ¿O crees que hay un cielo y un infierno? ¿O qué crees que sucede después de que morimos? Ahora, al hacer una de esas preguntas, tu trabajo es escuchar atentamente su respuesta y luego compartir lo que piensas. Cuéntales cómo Jesús ha dado propósito a tu vida. Diles que crees que realmente hay un cielo y un infierno y que la gente va a un lugar u otro. Cuéntales cómo Jesús cambió tu vida. Bueno, ¿cómo demonios hacemos eso? Bueno, antes de compartir nuestra historia de cómo Jesús cambió nuestra vida, primero necesitamos armar nuestra historia. Así que aquí está tu tarea si decides aceptarla. Quiero que hoy escribas tu historia de cómo Jesús cambió tu vida, y quiero que compartas tu historia con la iglesia. Tenemos un sitio web al que puedes ir que te ayudará a escribir tu historia. Solo ve a sagebrush.church/story y envíanos tu historia. Puedes enviar tu historia por correo electrónico desde ese sitio web a ti mismo y a nosotros. Ahora, al sentarte a escribir tu historia, hay 3 cosas que debes cubrir. Primero, necesitas hablar sobre cómo era tu vida antes de convertirte en cristiano. En segundo lugar, debes hablar sobre cómo te hiciste cristiano. Y en tercer lugar, debes hablar sobre cómo ha sido tu vida desde que te convertiste en cristiano. En el capítulo 9 de Juan hay una historia sobre un hombre que nació ciego y que Jesús sanó. La vida de este hombre fue cambiada por Jesús. Cuando la gente se reunió para saber qué pasó, él simplemente compartió su historia. La gente en la multitud ese día le preguntó, ¿cómo se te abrieron los ojos? Exigieron. Y él respondió, el hombre al que llaman Jesús hizo un poco de barro y lo puso en mis ojos. Me dijo que fuera a Siloé y me lavara. Así que fui y me lavé y entonces pude ver. ¿Viste lo que acaba de hacer? Él solo compartió su historia. Esto es lo que Dios ha hecho en mi vida. Y dijeron, ¿dónde está este hombre? Y como este hombre estaba dispuesto a compartir su historia, otros querían conocer a quién había hecho tal diferencia en su vida. Amigos, tu historia también puede marcar la diferencia en la vida de otra persona. Ahora, he escuchado a gente decir, ¿sabes? Yo realmente no tengo mucha historia. Nunca tomé drogas. Nunca fui alcohólico, así que mi historia no es tan genial. ¿Sabes? Ni siquiera puedo decirte cuándo me volví cristiano. Empecé a ir a la iglesia y con el tiempo comenzó a tener sentido para mí. Mi historia no es tan dramática. Necesitas entender algo.
Si esa es tu historia, hablará a personas a las que la historia de otro no les llegará. Hay personas que han tenido tu mismo camino y podrán relacionarse mejor contigo que con otra persona. Así que escribe tu historia completa. De nuevo, habla sobre cómo era tu vida antes de ser cristiano, habla sobre tu conversión al cristianismo y habla sobre cómo ha cambiado tu vida desde que le pediste a Jesús que entrara en ella. Ahora déjame darte algunas ideas para compartir bien tu historia. ¿Listo? Primero, sé breve. Deberías poder contar tu historia en menos de 2 minutos. La gente no te dará mucho más tiempo que eso. En segundo lugar, no uses palabras eclesiásticas. No uses palabras que las personas que nunca han ido a la iglesia no entenderían. Habla con normalidad. Usa palabras cotidianas. Así hablaba Jesús. Nunca ves a Jesús caminando por ahí gritando, «Alabado sea el Señor». Aleluya. Soy salvo por la sangre del Cordero. Simplemente habla con normalidad. Y por último, no seas insistente. Cuando puedas compartir tu historia con alguien, no hagas que cada conversación posterior sea sobre Jesús. No sigas hablando de ello y hablando de ello hasta que finalmente decidan. Comparte lo que Dios ha hecho en tu vida y deja que Él se encargue del resto. De vez en cuando invítalos a venir a la iglesia contigo, pero deja que vayan a su propio ritmo. Demasiadas veces nos emocionamos tanto que terminamos tratando de meter a Jesús por la garganta de otra persona. Así que no seas así. Compartir a Jesús es simplemente un amigo contándole a otro sobre el mejor amigo que ha tenido jamás. ¿No te alegra que alguien se preocupara por tu eternidad lo suficiente para compartir a Jesús contigo? Así que toma un papel o usa tu ordenador e empieza a escribir tu historia de lo que Jesús hizo por ti. Practica tu historia una y otra vez. Asegúrate de que dure menos de 2 minutos. Y no olvides enviarnos tu historia por correo electrónico para que podamos ayudarte con ella.